Calvary Chapel, Mahanaim, Santiago. Bueno, vamos a seguir donde habíamos estado la semana pasada. Estamos en Juan capítulo 18, vamos a avanzar del 19 en adelante. Y ya empezamos con estos capítulos finales donde ya empezamos a ver la parte final del ministerio de Jesús. Anoche lo revisaba y me acordaba cuando empezamos con esto en enero. Y entretenido como ver que como esto ya en este mes ya está como a punto de culminar. Ya estamos en los últimos 3 capítulos y es increíble cómo ha pasado el tiempo después de estos 7 meses de aventura de Mahanaim. Vamos a empezar en el versículo 19 en adelante, donde Jesús es interrogado por Anás. Si bien es cierto, acá hay como una incongruencia que ustedes van a poder encontrar que se narra en los sinópticos y después se relata en el libro de Juan, que es en el Evangelio de Juan, que es que Anás es llamado sumo sacerdote, pero la verdad que el sumo sacerdote en ese momento era Caifás. Por eso que acá vamos a ver en la narración como uno de los soldados abofetea a Jesús y le dice que por qué le responde de esa manera al sumo sacerdote, cuando en realidad sumo sacerdote en ese momento era Caifás. Pero Caifás era el yerno de Anás. Pero por un tema como de tradición o por un tema como de prestigio que tenía Anás, seguía siendo considerado como el sumo sacerdote cuando en realidad no lo era. Hay un tema que es potente en lo que pasa con el sumo sacerdote de la época de Jesús, que no está en la escritura, pero sí lo comenta la tradición, y que algo que nos va a llamar bastante la atención es que el sumo sacerdote de la época de Jesús era un saduceo. No sé si ustedes saben cuál es la diferencia entre un saduceo y un fariseo. El saduceo no creía en las cosas espirituales, no creía en la vida después de la muerte, o sea, en la mortalidad del alma, de la inmortalidad del alma, no creía en eso, no creía en la resurrección de los muertos, no creía en los ángeles, no creía en la vida espiritual. Por tanto, nos vamos dando cuenta cómo el pueblo de Israel se había ya sometido en una situación casi política, religiosa, más que la conservación real de lo que era la religión de los judíos. En ese momento había una crisis espiritual potente y creemos que por eso la intervención de Jesús fue tan espiritual versus de la manera como se estaba llevando la religión judía en los tiempos de Jesús. Había algo bastante común entre ellos, que luchaban mucho, eran debates interminables entre fariseos y saduceos con respecto a lo que venía después de la muerte. Los fariseos podríamos decir por ahí que estaban un poquito más alineados con lo que era la escritura en realidad, pero los saduceos creían mucho en la intervención del hombre en cuanto a la escritura. Entonces nosotros vemos cómo estas personas, los saduceos, vienen a ser como una especie de partido político más que realmente un segmento real de la religión de los judíos. Es el mismo caso de Caifás, que era el yerno de Anás. Él fue designado por su mismo suegro y fue designado en un acuerdo con los romanos. Y también Anás mismo había sido designado por los romanos. Y ellos estaban buscando acomodar la religión con lo que era la política. Y en ese momento los sumos sacerdotes que estaban designados no eran parte de podríamos decir, la tradición religiosa de los judíos que venía del linaje, ¿no es cierto?, sacerdotal, sino que ya se ponían por conveniencia. O sea, ya se ponían personas que pudiesen permitir, bajo las medidas o reglas religiosas, gobernar al pueblo de Israel, porque la verdad era que no había ya mucho de trasfondo espiritual en lo que era la religión de los judíos, sino netamente era una especie de norma, de conducta, y por eso es que es fuerte la intervención de Jesús frente a los fariseos y los saduceos, porque lo que nosotros a veces creemos porque suena fuerte cuando uno lo lee y lo ve, cómo Jesús enfrenta tan fuerte a los fariseos y a los saduceos, pero que en realidad Él los enfrentaba de esa manera porque ellos no comprendían espiritualmente cuál era la misión de Jesús. Es por eso que hay una parte cuando, ¿no es cierto?, le dice, las escrituras hablan de mí, búsquenlas, estudienlas, porque parece que en ellas ustedes encuentran vida. Pucha, pues estudien de ellas, le dice Jesús, para que se den cuenta que yo soy el que había de venir. Pero tú te das cuenta que había una ceguera espiritual por parte de este gobierno político, que eran los fariseos y los saduceos, para que la gente no entendiera realmente quién era Jesús.
Y en este interrogatorio se da una escena, ¿no es cierto?, como les contaba, que es la bofetada de este guardia que golpea a Jesús. Y nosotros nos vamos dando cuenta cómo había un tema más de veneración, de prestigio en la gente, más que una real conducta. Los saduceos también creían que ellos estaban en ese lugar por ser justos. O sea, ellos se atribuían justicia a sí mismos. Y si hay un enemigo potente de lo que es el cristianismo, es la autosuficiencia. Independiente de la conducta de las personas, sea mejor o menor, lo que aleja a Dios al hombre de Dios es esa autosuficiencia, el creerse justos, el creerse buenos, el creerse personas que se atribuyen a sí mismos su buena conducta a sus propias obras. Ellos también creían que Dios pagaba en vida todo lo que tú hacías bien. O sea, generalmente los saduceos eran ricos, por tanto, como venían de familias prestigiosas, ellos se atribuían a sí mismos que como familias, que como individuos, como personas habían hecho siempre las cosas bien, por tanto eran bendecidos de parte de Dios cuando realmente solamente eran una élite política. Es por eso que ellos nunca iban a entender el mensaje de Cristo, nunca lo iban a entender, porque su visión era humana, era carnal, era carne, o sea, era algo lógico para ellos solamente, y se comportaban de esa manera. Era por eso que también ellos eran tan podríamos decir, severos con los que no cumplían la ley o la supuesta ley que ellos después empezaron a inflar con normas de hombres. Quiero llevarlos a 1 Corintios 2:14 y ahí vemos cómo el apóstol acá también nos dice el por qué los saduceos nunca iban a poder entender a Jesús. Si lo tienen por ahí. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, tenemos que entender cómo se comporta esta situación y tenemos que ponernos en el lugar de que para entender lo que pasaba había que verlo desde el punto de vista espiritual. Y los fariseos y los saduceos no podían verlo. No podían verlo. Estaban ciegos porque ellos estaban en una religión lógica y una religión cuadrada, aplicable, y que tenía que ver mucho con los legalismos religiosos, pero no tenían la capacidad de ver más allá. También 2 Corintios 6:14 nos dice algo muy similar. Dice, porque, a ver, 6:14, sí, acá está, perdón. Ahí sí. Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y en qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Entonces ahí vemos también cómo nunca, a pesar de que hablaban de lo mismo, supuestamente los dos fariseos, saduceos y Cristo mismo hablaban como base con las escrituras, no podían llegar a una convergencia lo que ellos planteaban. No podían llegar a eso porque en realidad no lo discernían de la misma forma. Solamente ellos entendían letra y no comprendían la dimensión espiritual en la que Cristo se estaba moviendo. Calvary Chapel, Mahanaim, Santiago.